Mega Noticias con Paco Ramírez. Así se encendió la violencia al norte de Culiacán, Sinaloa. Narcobloqueos con camiones incendiados a cerca de 15 kilómetros de la capital del estado. Sicarios armados recorriendo y generando miedo en la población, no solo de la sindicatura de Jesús María, sino de todo Culiacán. El gobernador Rocha Moya ha hecho un llamado a la calma. Más adelante le tendré todos los detalles. Así las cosas cuando quedan 32 días de la administración. Enfrentamientos, balaceras, tensión en Sinaloa, confrontación con Estados Unidos, polémica y amenazas por la reforma judicial, recorte al crecimiento económico, inflación y un peso en picada frente al dólar. ¿Se ensombrecerá el cierre de AMLO y el arranque de Sheinbaum? ¿Qué para el país? ¿Cómo quedamos? ¿Qué esperamos? Dólar arriba, ¿bueno o malo y para quién? Producción agrícola, remesas, exportaciones e importaciones, turismo, balanza comercial. Vaya momentos de tensión e incertidumbre sobre el presente y el futuro de nuestro país. Vámonos con los datos duros, las cifras. Abel Martínez. El peso mexicano sigue depreciándose, incluso superando los niveles registrados en 2018. Hoy llegó a 19 pesos con 84 centavos por dólar al mayoreo y 20,33 en ventanilla bancaria. Una depreciación de 21,5% con respecto a abril pasado, cuando se ubicaba en 16 pesos con 32 centavos por dólar. Expertos afirman que esta variación en contra está siendo provocada por la incertidumbre que genera en los mercados la sobrerepresentación de Morena y aliados en el Congreso, así como la eventual aprobación de la reforma al Poder Judicial. Pero ¿cómo afecta la depreciación del peso? Resultan afectados deudores en dólares, mexicanos que viajan a Estados Unidos, compradores de seguros, bienes o servicios que se pagan en dólares, empresas que importan materias primas, insumos, alimentos, maquinaria y equipos, por la simple razón de que ahora deben pagar más pesos por dólar, 21,5% más de lo que estaban pagando en abril pasado. Pero hay quienes se benefician, empresas exportadoras, firmas que cotizan en la bolsa de valores y ganan en dólares, familias que reciben remesas, así como los inversionistas, pues ellos en el territorio mexicano reciben más pesos por dólar. Aunque esto puede impulsar las exportaciones, también significa que lo que importamos, es decir, lo que compramos del exterior, se vuelve más caro, aumentan los precios. También puede aumentar el precio de los combustibles, pues el petróleo se vende en dólares y es referente para fijar el precio de las gasolinas, impulsando probablemente más la inflación. La deuda del país en dólares automáticamente se vuelve más costosa. En este sexenio tuvimos un peso fuerte entre 2023 y 2024, pero perdió esa fortaleza justo cuando ganó Morena, cuando se aprobó esta sobrerepresentación en el Congreso y ahora que se anuncia que todas las reformas constitucionales impulsadas por el presidente serán analizadas y eventualmente votadas en el Congreso de la Unión.
Así es, Abel, muchas gracias. Y establecemos comunicación con Mario Di Costanzo, consultor financiero. Saludos, Mario, como siempre, bienvenido. Y caray, ¿qué está pasando con la economía? Inflación de casi 6% anual, recorte en serio al crecimiento y el dólar, pues ya lo vimos, muy apreciado. Así es, Paco. Bueno, muy buenas noches. Un saludo a ti y a todo tu auditorio. Pues yo creo que se están juntando varios factores que están pues convirtiendo esto en un cóctel altamente explosivo. A ver, primero, incluso antes de lo que pudiéramos ver como un resultado de las elecciones y como un resultado de este plan C, particularmente con la reforma judicial y las reformas o la desaparición a los órganos autónomos, antes de tener este efecto, ya la economía mexicana venía mostrando algunos signos de deterioro en cuanto al crecimiento económico y en cuanto a la inflación. Hay que recordar que los primeros meses del año, pues la inflación volvió a tomar una tendencia positiva, sobre todo en los alimentos, y ahora, pues básicamente empezamos a ver cómo hacia el segundo semestre del año, pues los indicadores de crecimiento de actividad económica, pues empezaron a mostrar malos resultados, incluyendo la generación de empleo. Y así estábamos, pues digamos, llegamos a las elecciones, viene el resultado electoral, viene pues esta composición del Congreso en donde prácticamente se anula a la oposición, se discuten varias cosas y en ese ínter pues se hace el anuncio de que vienen algunas reformas o el llamado plan C de Morena, y esto vuelve a meter mucha incertidumbre en la economía. Entonces, vienes de una economía que está dejando de crecer, vienes de una economía que tiene altas tasas de inflación, que está generando pocos empleos, y además metes este ruido con los inversionistas, donde pues estas reformas, hay que decirlo, la reforma de justicia y la desaparición de los órganos autónomos, pues le pegan al Tratado de Libre Comercio, que es precisamente lo que ha causado pues la mayor parte de esta burbuja o de estos datos que han llevado todavía más arriba al tipo de cambio. De hecho, ya lo escuchábamos en la nota. Entonces, pues hay un gran nerviosismo de los inversionistas, y así lo han manifestado no solamente corredurías, despachos, las mismas embajadas de los países Estados Unidos y Canadá. ¿Y por qué lo han hecho ellos? Pues porque sencillamente con ellos tenemos firmados un tratado de libre comercio, y lo que se está aprobando pues va en contra de las disposiciones de ese tratado de libre comercio, y esto es lo que ha generado pues esta inestabilidad que se refleja ahorita en el tipo de cambio, y yo te diría a mediano plazo pues se va a reflejar en los flujos de inversión. Tú imagínate, porque ya lo han hecho patente algunos actores, que México saliera expulsado del TEMEC, por ejemplo, por esta reforma. Esto es una realidad, no lo estamos inventando. O que a México le degradaran la calificación. Degradar una calificación a un país no solamente es que suba la tasa de interés, sino que estas grandes operadoras de fondos tienen restricciones para llevar esos fondos a los países que tienen mala calificación o que han perdido el grado de inversión, como se le llama. Entonces, todo esto se ha conjuntado y vemos un gobierno que en lugar de captar estas señales y estos mensajes, pues se ha puesto a pelear con ellos. Y aquí es otra cosa, pues que ha encrudecido las cosas y que ha hecho ya una relación y un ambiente pues muy, muy tenso para los inversionistas, y esto se está reflejando y se reflejará más desafortunadamente en las perspectivas de crecimiento económico, en los flujos de inversión. Yo te puedo decir que si se aprueban tal y como hemos visto hasta ahora las reformas, particularmente la judicial y particularmente la desaparición de órganos autónomos como COFETEL, como IFT, como la CRE y como la CNH, son reguladores del sector de energía, pues prácticamente la inversión se va a ir para abajo, el crecimiento pues va a ser todavía
más castigado, y quienes los van a resentir no solamente son los grandes inversionistas, sino las familias, los trabajos que se van a dejar de crear, los trabajos que se van a perder. Entonces son las familias como nosotros, las familias de a pie, las que estarán sufriendo estas cosas, porque a veces pensamos que esta cuestión de los inversionistas y de la bolsa solamente afecta a los grandes. No es cierto, esto le está pegando y le podría pegar a todas las familias del país. A ver, en ese entorno, Mario, ¿se ve factible, y no quiero ser alarmista, pero se ve factible una recesión? Mira, que una recesión, sí, desde luego, a ver, una recesión yo te diría ya está en el horizonte o podría estar en el horizonte del 2025. Hay que recordar que Banco de México, fíjate qué absurdo Banco de México, hace 2 semanas reduce la tasa de interés, acepta que vamos a tener más inflación, 2 medidas que son absolutamente contrarias. Si bajaron la tasa de interés porque en teoría se esperaría una menor inflación, pero el mismo Banco de México hace 2 o 3 semanas baja la tasa de interés y revisa hacia la alza de la inflación. Y ahorita, como bajó la tasa de interés, lo sensato y la respuesta que te dicta la teoría económica es que al bajar la tasa va a haber una mayor actividad económica. Y no, Banco de México a las 2 semanas te revisa hacia la baja el crecimiento económico. Es decir, Banco de México trae la brújula perdidísima, ¿no? Baja este crecimiento a la mitad de lo que originalmente se había dicho. Íbamos a crecer el 3, ya vamos en 1.5. En 1.5. Y para 2025 lo baja a 1.2. Entonces, este menor crecimiento nos podría acercar a una recesión, pero una recesión con inflación, porque no hay que olvidar que a la inflación que todas las familias se enfrentan, pues ha surgido un nuevo fenómeno, la narcoinflación, porque ya el derecho de piso está impactando al crecimiento en el precio de los alimentos, que además ha sido pues uno de los sectores más sensibles a estos incrementos en los precios. Caray, Mario, te agradezco como siempre que nos regales este punto de vista importante sobre el tema económico. Te agradezco. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Un saludo a ti y a todo tu auditorio. Gracias. 100 palabras.